Vamos a ver cómo se analiza, ¿sí?, un amplificador operacional. Bueno, primero que nada, los amplificadores operacionales son dispositivos compactos, activos y lineales de alta ganancia diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada. Bueno, esa es la definición, ¿sale? Y el amplificador, su símbolo es este, ¿sí? Este es el número de pata o terminal negativa, esta es positiva, ¿sí? La terminal de alimentación positiva, esta es negativa, y la terminal de salida, ¿sí? Y este es su símbolo. Bueno, vamos a empezar a ver la configuración de los amplificadores operacionales, ¿sí? Esta es la configuración, ¿sí? Es este amplificador inversor, es inversora, ¿no? Esta es su configuración, inversor, ¿sale? ¿Cómo se analiza o cómo se da aquí la inversión? Nos dice primero que este voltaje que está aquí, ¿sí?, la diferencia entre este voltaje y este es cero. Entonces, si tenemos una diferencia de voltaje cero, sería voltaje menos voltaje más es igual a cero. Significa que este voltaje y este voltaje, pues es voltaje negativo menos voltaje positivo, es igual a cero. Entonces voltaje negativo, perdón, entonces voltaje negativo menos voltaje positivo es igual a cero. Entonces voltaje negativo es igual a voltaje positivo, ¿sale? Aquí está. Y también tenemos que la corriente o la impedancia de entrada aquí es demasiado alta. Entonces tenemos que toda la corriente que pasa aquí va a subir por aquí y va a caer aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí la impedancia de entrada es demasiado alta. Entonces tenemos que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2, ¿sí? ¿Cuál es la corriente 1 aquí? Bueno, por la ley de nodos tenemos que la corriente 1 es voltaje de entrada, que está aquí. Aquí puede ser un voltaje DC, DCA, positivo, negativo. Ahorita lo checamos. Voltaje de entrada menos voltaje negativo sobre la resistencia 1 es igual a voltaje negativo, o en la entrada negativa, menos voltaje de salida, vamos a ver, menos voltaje de salida sobre resistencia 2, ¿sí? Entonces de aquí tenemos que el voltaje aquí en negativo, como es igual al voltaje positivo, que aquí lo tenemos, ¿sí?, como es igual, entonces aquí es 0 y aquí también es 0. Tenemos que voltaje de entrada sobre resistencia 1 es igual a menos voltaje de salida sobre R2, y despejamos aquí voltaje de salida, que sería voltaje de salida es igual a menos R2 sobre R1 por voltaje de entrada. Y por eso se dice que es un amplificador inversor. ¿Por qué? Porque el voltaje de salida va a ser negativamente, o va a ser negativo con la amplificación de la resistencia 2 sobre la resistencia 1. Entonces vamos a ponerlo aquí ya, vamos a ponerlo en azul, vamos a borrar primero, aquí está. Entonces ya después de deducir todo esto, si tenemos que el voltaje de salida es igual a resistencia 2
por voltaje de entrada, ¿sí? Entonces este es negativo, ¿sí? La amplificación es R2 sobre R1 y por voltaje de entrada. Vamos a ver un pequeño ejemplo aquí. ¿Qué pasaría, ¿sí?, si yo aquí tengo la resistencia 2 kilo ohms, tengo aquí 2 kilo ohms, sobre 1 kilo ohm negativamente por el voltaje de entrada, que en este caso vamos a poner un voltaje de CD DC que sea de 1 volt. Entonces, si lo multiplicamos por 1, el voltaje de salida es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una ganancia de 2. 2 kilos entre 1 kilo da 2 por 1, 1 volt que voy a ingresar aquí. Entonces aquí tendría yo una salida de menos 2 volts. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer el ejercicio para comprobarlo. Vamos a poner aquí un multímetro. Un voltímetro. Ingresamos 1 volt y vemos que a la salida tenemos menos 2 volts, ¿sale? Que es lo que esperábamos. ¿Qué pasa si ahora ingreso un negativo? Sería menos 1. Pues como lo va a invertir aquí, sí sería 2 volts. ¿Sí? Aquí este voltaje de entrada sería menos 1, entonces menos por menos, aquí está, menos por menos, pues nos va a dar más, ¿no? Menos 1 por menos da más. Y ahora, ¿qué pasaría si nosotros ingresamos una señal de corriente alterna aquí? Bueno, al tener una señal de corriente alterna aquí, vamos a elegir senoidal, amplitud 1. Ok, pero ahora aquí en lugar de tener un multímetro vamos a poner un pequeño osciloscopio. Ponemos aquí la entrada y aquí ponemos la salida. ¿Vale? Lo simulamos. Vamos a ver qué pasó aquí. Okay. Y vamos aquí. Ahí está, ¿no? Entonces vemos cómo las señales, lo que está pasando es que se invierten. Es decir, hay un cambio de fase y obviamente aquí está la amplitud, ¿no? Pero se cambia la fase. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque por el signo negativo, cuando entra una señal positiva, aquí aparece negativa amplificada y viceversa.